Vamos a continuar con los amplificadores. Vimos que un amplificador puede manejar tensión, corriente o potencia pequeños en su entrada y obtener a la salida tensiones, corrientes y potencias mayores. Esos niveles de tensión, corriente y potencia pueden provenir, por ejemplo, de un micrófono, de un campo electromagnético a través de una antena, de una etapa de amplificación previa, un preamplificador, o de cualquier transductor que va a hacer que una magnitud física cualquiera, en este caso puse como ejemplo la temperatura, sea transformada en una señal analógica normalizada. Significa que a determinado valor de temperatura tendremos siempre un mismo valor de señal eléctrica. De manera tal que esta pequeña entrada, este pequeño dato de información de magnitud física, será transformado en una señal analógica y luego esa señal se tomará como entrada del amplificador. Todos los amplificadores tienen una serie de características que los distinguen. Entre ellos vamos a hablar de cada una: ganancia, ancho de banda, desfasaje, distorsión, impedancia de entrada y de salida, tensión máxima de entrada y de salida, temperatura de trabajo, factor de ruido y la relación señal-ruido. De ganancia tienen un par de videos que ya subí, así que pueden dedicarse a verlos. Es exactamente el mismo concepto que di ahí, el que se aplica a la ganancia de un amplificador. Lo mismo con los conceptos de ancho de banda. Vamos por lo tanto a lo nuevo. El desfasaje es la diferencia de fase entre la señal de entrada y la señal de salida. Supongamos que esta que está aquí, la que estoy indicando, es la señal de entrada, y la señal de salida es esta otra que, como pueden ver, está amplificada, tiene mayor amplitud. Sin embargo, el punto máximo de la tensión de entrada coincide en el tiempo con el punto máximo de la tensión de salida. Lo mismo ocurre con los ceros de la señal y lo mismo ocurre con el valor más negativo de la señal de entrada, que coincide en tiempo con el valor más negativo de la señal de salida. Estamos hablando en este caso de una señal que no tiene desfasaje, que está en fase entrada y salida, una característica buscada en los amplificadores. Otra opción es que la señal de entrada y la señal de salida estén corridas, desfasadas 180 grados. De esa manera el valor máximo de la señal de entrada coincidirá con el valor mínimo de la tensión de salida y viceversa, como se ve en el siguiente semiciclo. Normalmente en los amplificadores van a encontrar que la gran mayoría funcionan en fase, es decir, entrada y salida con la misma fase, o desfasados 180 grados, entrada y salida corridas 180 grados en el tiempo. Aquí pueden ver un valor intermedio con un desfasaje de 30 grados. La distorsión es otro factor que vamos a analizar en los amplificadores. Aquí tenemos el esquema del ya conocido por ustedes amplificador de 2 etapas que formó parte de la tarea 2. En este amplificador, la señal entraba por la ficha, el plug J1, y a través de este capacitor entraba la base del primer transistor que iba a amplificar. La distorsión no tiene que ver con el desfasaje entre entrada y salida de la señal de audio, sino que tiene que ver con el recorte de alguna de las frecuencias de la señal que está entrando por J1. Sabemos que la señal que ingresa es una señal compleja de audio formada por una frecuencia fundamental y una enorme cantidad de armónicas, es decir, de frecuencias doble, triple, cuádruple, mitad, tercera parte, cuarta parte, etcétera, hasta el más menos infinito, cada vez de menor amplitud. Todas esas frecuencias sumadas punto a punto dan como resultado la señal compleja de audio que está ingresando por J1. El punto es que este capacitor va a funcionar, además de su objetivo, que era evitar que las corrientes continuas de polarización, las corrientes que estaban de este lado, pasaran al micrófono, también va a funcionar como filtro de baja frecuencia. Por lo tanto, va a haber una frecuencia FL, F-low, frecuencia baja, que se llama justamente frecuencia de corte del amplificador en estas frecuencias bajas. Significa que frecuencias por debajo de esta, que depende básicamente del valor de este capacitor,
no van a pasar hacia la base de T1 y son señales, son frecuencias, son armónicas que se van a perder. Y si perdemos armónicas, perdemos calidad de audio. El otro punto está en el otro extremo, en la salida al parlante. Aquí tenemos otra frecuencia de corte que se llama FH, frecuencia alta, high frequency, frecuencia de corte alta, que depende fundamentalmente de los transistores que tienen capacidad de amplificar señales hasta una determinada frecuencia, dato que nos da el fabricante en su datasheet u hoja de datos. Superada esa frecuencia, los transistores dejan de amplificar esas señales que también se pierden. Es decir, tenemos entonces un filtro que nos está cortando frecuencias bajas y otra especie de filtro que nos está cortando frecuencias altas. Esto significa que el amplificador va a amplificar entre una frecuencia FL y una frecuencia FH, perdiendo todas las frecuencias por encima de FH y por debajo de FL. Esto es lo que produce una señal de salida que no tiene todas las frecuencias que estaban a la entrada. Y ese es el fenómeno que se conoce como distorsión. En este gráfico vemos la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior, como si tuviéramos un precipicio. En realidad el amplificador no funciona así. Amplifica muy bien entre esta frecuencia de corte inferior y esta frecuencia de corte superior. Pero si yo me corro un poquito de frecuencia hacia frecuencias más altas o en este lado a frecuencias más bajas, no es un precipicio en el cual deja automáticamente de amplificar. A medida que la frecuencia crece, la amplificación va a ser cada vez menor. Lo mismo a medida que la frecuencia baja en este extremo, la amplificación cada vez va a ser menor. Es decir, que si quisiéramos dibujar en este gráfico cómo funcionan las tensiones, las amplificaciones de señal a medida que la frecuencia se va modificando, veremos que la señal seguiría una forma de campana parecida a la que estoy dibujando aquí con el puntero, de manera que en toda esta zona, en todo el ancho de banda, amplifica muy bien, y a medida que voy subiendo vuelve a amplificar cada vez menos. Dibujado de otra manera, aquí tenemos la ganancia del amplificador, acá tenemos las frecuencias en este eje, y toda esta zona es la de funcionamiento normal del amplificador. Pero fíjense que cuando llego a la frecuencia de corte inferior, la amplificación va bajando siguiendo una curva. Lo mismo ocurre cuando llego a la frecuencia de corte superior, la amplificación comienza a bajar siguiendo esta curva. Estos puntos marcados en rojo y en azul son los que por norma se toman como punto de corte, frecuencia inferior y frecuencia superior, y se los calcula como los puntos donde la amplificación baja 3 dB del valor nominal que tiene durante el ancho de banda. Estos 3 dB, si lo quieren pasar a tensión, es 0,707 volts, 0,7 volts, si aquí tuviéramos una tensión de 1 volt. Acá hay otra manera de ejemplificar lo que he dicho. Fíjense, una señal compleja que la puedo suponer en forma muy elemental, que está formada por 3 señales. Una de baja frecuencia, una de frecuencia media y una de frecuencia alta. La suma punto a punto de estas 3 me daría la forma esta más compleja que está acá. Cuando esta señal entra al amplificador, las frecuencias bajas estarían por aquí, por lo tanto se amplifica muy poco. Fíjense que la salida es muy baja. Las frecuencias medias están acá, se amplifican muy bien. La salida aquí pueden ver que esto que en azul es mucho más grande que lo que estaba acá. Y las frecuencias altas, lo que está acá a la derecha, esto que está aquí, cuando pasa por el amplificador tampoco se amplifican y la salida es esta pequeña que tenemos acá. Otra manera de dibujarlo: frecuencias bajas, frecuencias altas, frecuencias medias. Esto es el ancho de banda de nuestro amplificador. Aquí está indicado, ancho de banda, entre un punto que está 3 dB por debajo de la ganancia máxima de la frecuencia media y otro punto que vuelve a estar 3 dB por debajo de la ganancia en las frecuencias medias para el límite alto de frecuencias.